Y nos quedan 2 días y se acaban los Juegos Olímpicos en París. Pero ¿cómo está el medallero? Revisemos quién podrá ser el gran triunfador de estos magníficos Juegos Olímpicos. Aquí está el medallero. Estados Unidos con 111 medallas, 33 de oro. China, están igualados, con 33 de oro, pero menos medallas para China, 83 en total. Luego Australia, que tiene 48 en total con 18 de oro. Japón aparece en el 4º lugar con 8 de oro, 16 en total. Y miren, Ecuador, ¿no? En el puesto 42 con 4 medallas, 1 de oro, 2 de plata y 1 de bronce. En el histórico, Ecuador ha sumado hasta el momento 9 medallas en toda la historia de las Olimpiadas. ¿Mañana hay posibilidad de medalla? Sí. Neisy Dahomes, a partir de las 9 de la mañana estará en competencia y habrá que hacer fuerza, Gaby, para que mañana tengamos un nuevo triunfo, una nueva alegría y un nuevo motivo de sentirnos orgullosos de ser ecuatorianos. Seguimos contigo, Gaby. Gracias, Roberto Mari. Es así, vamos a hacer mucha fuerza por nuestra compatriota y estamos seguros que nos dará una gran alegría. Vamos a cambiar de tema y les contamos que María José Pinto fue confirmada como la compañera de fórmula del presidente Daniel Noboa con miras a las elecciones presidenciales de febrero próximo. Su madre, Anabela Asín, encabeza el listado de precandidatos para asambleístas nacionales. Fue en un evento realizado en un hotel de Quito que la mañana de este viernes 9 de agosto el presidente de la República, Daniel Noboa, confirmó oficialmente su candidatura para las elecciones presidenciales 2025. Empieza un momento desde cero, una tienda política, y nosotros debemos de sentirlo de esa manera. Porque la búsqueda de esa justicia continúa, la búsqueda de esa justicia tiene que reforzarse con una reelección. En medio del discurso se dio a conocer que María José Pinto, actual secretaria técnica de Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, buscará la vicepresidencia. Y soy una fiel creyente que el trabajo honesto y decidido nos permite cambiar vidas y crear este nuevo Ecuador que tanto queremos. Además, se reveló que la madre del presidente Daniel Noboa, Anabela Asín, vuelve al escenario político encabezando la lista de asambleístas nacionales por el partido ADN 7. Su legislador suplente será José Francisco Mansur. Consolidar una asamblea fuerte y que esté comprometida para sacar adelante a nuestro país. Que no parte con criminales, que no pretenda censurar a los ministros que están trabajando, desenmascarando corrupción. Entre los aspirantes a la asamblea también están ministros y secretarios que conforman el actual gobierno, como Nils Olsen, ministro de Turismo, Diana Jacome y Esteban Torres. El evento contó con la presencia de cientos de simpatizantes que desde los exteriores del hotel y a través de pantallas conocieron a los candidatos de ADN, mientras que en Guayaquil se realizó una concentración en los exteriores del Teatro Centro de Arte, donde se confirmaron quienes conformarán el listado de candidatos que correrán en los comicios generales del 9 de febrero del 2025. El presidente Daniel Noboa dispuso un toque de queda en algunas localidades que se encuentran ya en estado de excepción. En un nuevo decreto ejecutivo, el mandatario ordena la restricción de libertad de tránsito de 22 horas hasta las 5 horas en los cantones Camilo Ponce Enríquez de Azuay, Durán Balao y la parroquia Tenguel en Guayas, así como en las provincias de Los Ríos y Orellana. Quienes incumplan la disposición serán puestos a órdenes de las autoridades competentes. Y hoy, 9 de agosto, se cumple un año del asesinato del entonces candidato a la presidencia Fernando Villavicencio. Un año en el que no se conocen pistas sobre quién planificó el crimen, aun cuando se logró la condena de quienes participaron del sicariato. Este reportaje recoge precisamente lo que ha ocurrido desde ese día y un año después. Ustedes son un chaleco antibalas. Fernando Villavicencio salía de un mitin de campaña y apenas pasada las 6 de la tarde de ese 9 de agosto del 2023, en medio de la multitud y su anillo de seguridad, llegó una descarga de tiros. Tan solo minutos después, sus amigos en campaña y testigos del ataque confirmaban a los medios la noticia del atentado en medio del caos.
tardía reacción policial. A Villavicencio lo llevaron de inmediato a la clínica más cercana, pero nada se pudo hacer. Uno de los 3 tiros que le impactaron fue fatal y directo a la cabeza. Su cercano amigo, el médico Carlos Figueroa, reveló que el candidato a la presidencia de la República había sido asesinado. Acaban de asesinarle, sicarios acaban de atacarle. Le dispararon a la cabeza y acaban con la vida de un hombre que luchaba por el país. Lo mataron a pesar de tener un dispositivo de seguridad policial. Fue un atentado perfectamente planificado, dirigido y financiado por uno o varios de los enemigos de Villavicencio. La reacción policial fue tardía para proteger a Villavicencio, pero casi inmediata para ubicar al gatillero, al ejecutor de los disparos, identificado después como Johan Castillo, alias Ito, un joven colombiano que murió tras el tiroteo de respuesta policial ese mismo 9 de agosto. Aquí estamos millones de ecuatorianos y ecuatorianas que seguiremos esa lucha contra la corrupción. La Fiscalía, a cargo de las investigaciones, procesó en un inicio a 13 personas. No obstante, 7 de ellos fueron asesinados en la cárcel apenas un mes después de haber sido capturados. Entre el 6 y 7 de octubre se reportó que aparecieron asesinados en sus celdas. Las investigaciones de Fiscalía en paralelo apuntan a determinar lo que hubo detrás de este crimen. ¿Quién o quiénes lo mentalizaron? ¿Quién o quiénes financiaron el asesinato? Nosotros estamos interesados en saber quiénes están detrás del complot que se organizó para asesinar a Fernando Villavicencio. Luego de varias semanas de audiencia, 80 testigos, peritajes y pruebas documentales, la Fiscalía demostró que hubo planificación para ejecutar el crimen. Y el 12 de julio el Tribunal Penal dictó sentencia condenatoria en contra de los 5 implicados que quedaron. A 12 los sentenció 34 años y 8 meses de cárcel y a los otros 3 a 12 años. Había una tarifa fijada por la vía de Fernando que se estableció en $200.000. La Asamblea Nacional también creó una comisión para investigar el caso. Un año después, el legislativo no ha logrado tener una conclusión. Ha pesado más la política que la urgencia por determinar el origen de un magnicidio. Aún se busca al mentalizador del crimen. Se busca pistas en las mismas denuncias que hiciera públicas Fernando Villavicencio. Por haber gestionado sobornos del orden de $14 millones a las compañías constructoras, entre ellas Odebrecht. Se busca pistas, por ejemplo, entre quienes declararon la guerra al ex candidato. Se busca pistas en el caso Metástasis. Seguimos con más información y luego de la lluvia caída en Quito la tarde de este viernes y tras la acción de los bomberos y otras instituciones, el incendio forestal que se propagó por las laderas del Ruco Pichincha está controlado. Así lo confirmó el comandante de los bomberos. 48 horas después de haberse generado el incendio forestal en el Ruco Pichincha, al occidente de Quito, luego del intenso trabajo de un centenar de bomberos y otras instituciones y las lluvias que llegaron a hacer su parte, se puede decir que el incendio está técnicamente controlado. El incendio forestal se ha logrado controlar. Al momento vamos a permanecer todavía con personal realizando monitoreos aéreos para determinar la existencia de puntos calientes. Nuestro personal empieza la desmovilización y continuamos todavía 12 horas más de monitoreo permanente. El fuego consumió algo más de 25 hectáreas y por fortuna no se vieron en riesgo ni habitantes ni viviendas. No obstante, la preocupación inicial se centraba en la posibilidad de que las llamas avancen hasta las zonas de las antenas. No tenemos zonas habitadas en el sector y como podemos evidenciar estamos a una distancia bastante grande de las antenas del Pichincha. Se puso a disposición un helicóptero que logró sortear la difícil geografía de la zona llena de quebradas y con corrientes de viento que suponen un peligro adicional. La tarde de este viernes llegaron las lluvias y una parte también cayó en la zona del incendio. Quizá la lluvia solo fue el empujón necesario para poder decir que el incendio está controlado. Arcotel, SRI y el Servicio de Propiedad Intelectual han preferido no pronunciarse sobre el auge de plataformas ilegales de transmisión de contenido televisivo, un negocio que mueve al menos $200 millones al año. Las alertas se volvieron a encender a propósito del bloqueo de IPs, entre ellas de Magis TV.
Si bien saltaron las alertas tras el bloqueo de IPs que transmitían ilegalmente los partidos de la Liga Pro, el caso Magis TV abrió la puerta de un tema más grande, un problema que está ahí a vista de todos, pero por el que se hace poco y se dice menos todavía. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones Arcotel, el Servicio de Rentas Internas y el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales han preferido no referirse al tema, pese a nuestra insistencia. Los números dimensionan la situación. Al menos 8 de cada 10 ecuatorianos consumen contenido televisivo a través de plataformas que ofrecen acceso a otras a menor costo o inclusive gratis, provocando que aproximadamente $200 millones al año vayan a las cuentas de servicios ilegales y no a quienes sí cuentan con y deben pagar por los derechos de transmisión, lo que, a criterio de especialistas, puede provocar a largo plazo el deterioro de la calidad del contenido con el que se trafica. Los eventos deportivos se sustentan, entre algunas otras cosas, efectivamente por la gente que está suscrita, por la gente que está pagando. Entonces, cuando dejan de pagar, definitivamente estos eventos se merma mucho lo que es la calidad. Cuando no hay recursos, cuando no se está siguiendo el canal regular, ese dinero no llega a quien tiene el derecho, ese dinero no llega a quien se dio el derecho, y eventualmente va a mermar la capacidad de seguir disfrutando de este tipo de contenidos. Desde el punto de vista legal, los actos urgentes a través del sistema de justicia se han convertido en los únicos mecanismos que permiten bloquear IPs. Pero entre el pedido y la decisión puede pasar una semana, no hay celeridad. Entonces se apela a la experiencia internacional. La solución es buscar los bloqueos dinámicos, que es algo que ya se está haciendo en Europa, entre la Liga Española y los portadores en España. Con eso solucionaron en gran parte la piratería digital. No obstante, lo de fondo no se resuelve con el bloqueo de IPs, porque cerradas unas, se abren otras. Se requiere una reforma a la ley de telecomunicaciones, aseguran quienes siguen el tema de cerca. De hecho, la Liga Pro ha hecho un gran esfuerzo. Conozco que la Dirección de Integridad entregó ya un paquete de reformas a la Asamblea también para este tema. Entonces, creo que se está haciendo algo, pero a corto plazo lo único que tenemos ahorita son actos urgentes, eso es evidente. Diferente de aquello, desde lo tributario también se puede proceder, pues el Estado deja de percibir unos $46 millones al año. Y es que se trata también de una competencia desleal. Al SRI no le compete determinar si es ilegal, si no es ilegal. Es un tema de fiscalía, es un tema penal, pero donde se mueven $200 millones, hay un tema de IVA por un servicio, y hay un tema de impuesto a la renta por unos ingresos. Sin olvidar que es un negocio en auge porque hay quienes lo demandan. Y entonces surge un pedido en doble vía. A los consumidores, conciencia, y a las plataformas legales, incentivos para que los prefieran. Tanto la Interpol como el Departamento de Justicia de Estados Unidos han encendido alertas ante la piratería digital. Este último señala a Ecuador por no tener los mecanismos suficientes para combatirla. Ahora les contamos que la barcaza turca solo cubrirá el 10% del déficit de electricidad para el estiaje. Sin embargo, ante la falta de previsión, especialistas afirman que fue la solución más rápida. Abril fue el mes más seco del 2024, llegando a un déficit de 1.000 megavatios hora. Pero si este panorama se repitiera en el mes de septiembre, ¿en cuánto ayudaría a sostener la crisis el barco de generación eléctrica? Pues bien, según el especialista energético Jorge Jaramillo, a pesar de que este buque era necesario, los cálculos son bajos para lo que realmente necesita el país. Una barcaza de 100 megavatios, estaríamos hablando de que solamente suministrará el 10% del faltante. Y a nivel nacional estamos hablando que esa barcaza no representa más allá del 2%. Cifra preocupante que para Jaramillo sería razón suficiente para adquirir otra similar o de mayor capacidad. No obstante, hay ciertos puntos del acuerdo entre Ecuador y la firma turca que para el especialista sería sensato especificar. Uno de ellos, el valor del kilovatio hora, que en papeles se fijó en 14 centavos. Que tiene que sumarle adicionalmente los costos de combustible. Estaríamos hablando de generar aproximadamente entre 25 y 30 centavos el kilovatio hora, que es costoso en comparación a nuestra generación nacional. Pero más económico a los 60 centavos que en su momento le llegamos a comprar a Colombia. Así lo indica el consultor de Car Power Ship en Ecuador, Nelson Jaramillo. Este es el kilovatio más rápido que va a tener el país, es el que va a estar disponible de manera más confiable. Las otras soluciones son la construcción de plantas nuevas.
Jaramillo agrega además que en cuanto a los términos del contrato también se buscaron las mejores condiciones. Una de ellas, por ejemplo, agotar al menos 2 instancias antes de llegar a un arbitraje internacional. Si en cualquier momento en la vida del contrato se rompe la ecuación contractual, el contrato tiene mecanismos de solución de controversia. El mismo que se compone de los siguientes pasos: buscar solución de la controversia de manera directa, mediación de Procuraduría General del Estado y en el caso de no encontrar solución, las partes pueden acordar ir a un arbitraje internacional, con sede en Londres y bajo las leyes de Inglaterra. Este lunes 12 de agosto iniciará la audiencia preparatoria de juicio en contra de 37 procesados dentro del conocido caso Metástasis, mientras que a lo largo de esta semana una causa similar, el caso Plaga, receptará varios testimonios anticipados. Una semana después de que el juez nacional Manuel Cabrera dictó la última sentencia por procedimiento abreviado en el conocido caso Metástasis, los 37 procesados restantes, entre los que consta el expresidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán, el exasambleísta de la Revolución Ciudadana Ronnie Aliaga y el exdirector del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad, Pablo Ramírez, enfrentarán a la justicia a través de un procedimiento ordinario. Este lunes 12 de agosto se dará inicio a la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, donde se conocerá tanto la acusación fiscal y el anuncio probatorio para cada implicado. Aunque a través de los juicios directos se dieron sentencias que van desde los 15 a 40 meses, al finalizar este juicio las condenas podrían llegar hasta los 10 años. Y mientras este proceso que investiga la corrupción en el sistema de justicia del país avanza a su siguiente etapa, un caso relacionado continúa recabando información. A lo largo de esta semana, dentro del conocido caso Plaga, se darán varias audiencias de recepción de testimonio anticipado. El martes 13 de agosto a las 9 horas se reagendó el proceso para el exfuncionario de la cárcel del Turi, Javier Raúl Armijos, quien de acuerdo a Fiscalía se aprovechó de su posición para captar a personas privadas de la libertad que estuvieran dispuestas a pagar para conseguir su liberación a través del abuso de garantías jurídicas. El 14 de agosto a las 9 horas será el turno del ex juez de Chone, Joffrey Javier Rivera, quien le concedió la libertad a 2 personas con sentencias ejecutoriadas en un caso de tráfico de migrantes y otro por abuso sexual. El 15 de agosto rendirá su testimonio el ex juez que liberó a Daniel Salcedo, Simón Osvaldo García, y el 16 de agosto el abogado Omar Jarrín Bermeo. A quien todavía no se le agenda fecha para el testimonio es al ex juez Ángel Lindao, quien presentó un escrito respecto a su estado de salud. El presidente Daniel Noboa, a través del decreto ejecutivo 353, dispuso el traslado temporal de la vicepresidenta Verónica Abad, quien estaba trabajando como embajadora del Ecuador ante Israel, a la sede de la Embajada de Ecuador en Turquía, en la ciudad de Ankara. Noboa dio esta orden una semana después de que un comunicado de la vicepresidencia del Ecuador señalara que Abad estaba en riesgo por el conflicto bélico entre Israel y el grupo islamista de Hamas. También les contamos que mediante el decreto ejecutivo 354, el presidente Daniel Noboa designó a Víctor Hugo Zárate Pérez como el nuevo comandante general de la Policía Nacional en reemplazo de César Augusto Zapata Correa. Víctor Hugo Zárate formó parte del Grupo de Intervención y Rescate GIR. Además, se desempeñó como comandante de la Zona 8 y ocupó el cargo de inspector general de la institución. Les contamos que casi 500 fundas con sustancias sujetas a fiscalización, dinero en efectivo y más objetos fueron decomisados en el Cantón Ventanas, en la provincia de Los Ríos. Autoridades entregaron las evidencias a la autoridad competente, pues supuestamente se trataría de una organización dedicada al tráfico de drogas. Seguimos con más información y les contamos que se estima que un 70% de las construcciones en el país son informales y ponen en riesgo a quienes las habitan. Según las estadísticas de edificaciones 2023 realizadas por el INEC, los permisos de construcción emitidos por los GATS se han reducido en un 12,9%. Constructores recuerdan que hoy la construcción formal tiene incentivos como la devolución del IVA. El crecimiento es evidente. La preocupación es que al menos un 70% de las construcciones a nivel nacional es informal. Personas que construyen en las zonas que no son planificadas, es decir, en zonas
rurales, y eso lo hacen obviamente por el costo del terreno. Y la otra es de que las personas construyen sin seguir la normativa, sin pedir los permisos de construcción. Según datos del INEC, en 2023 se registraron 22.873 permisos de construcción emitidos, es decir, un 12,9% menos que en el 2022. E incluso hubo cantones como El Pan, en Azuay, Sucumbíos, en la provincia del mismo nombre, y Taisha, en Morona, Santiago, en donde no se emitió ni un solo permiso de construcción el año pasado. Prácticamente no tienen normativa, no tienen departamentos técnicos para que hagan el control. La informalidad que existe en los mismos municipios pequeños. Desde la academia han analizado también el tema y sostienen que una de las principales causas es la dificultad de cumplir con los requisitos impuestos por los GATS. Esta reglamentación para grandes empresas que ya en el mediano y pequeño grano resultan enormemente costosas y demorosas. Henry Yandún, presidente de Constructores Positivos, recuerda que hoy incluso hay incentivos para la construcción formal. La devolución del IVA siempre y cuando la construcción sea formal. Es decir, si una persona construye una vivienda de $100,000, podría recuperar hasta $7,500. Ambos hacen un llamado a las autoridades para tomar medidas y enfrentar el problema. Un acceso a suelos que tengan unas condiciones de buenos servicios, con una asistencia técnica apropiada, con mecanismos de financiamiento que permitan acceder a costos interesantes, y una flexibilización de la norma sería una mezcla de factores cuyo ensayo sería muy interesante. Para ciertos segmentos de la sociedad, desarrollemos en conjunto con el Midubio, con los municipios, unos diseños de viviendas tipo para que las personas no tengan que seguir todo el trámite de aprobación de planos, de aprobación de la construcción, sino que ya son proyectos tipos que ya están precalificados. Sostienen que deben ser inmediatas, sobre todo porque Ecuador es un país con alto nivel sísmico. Un 10 de agosto de 1809, la audiencia de Quito se transformó en un estado soberano. Aquel día se instaló la primera Junta Soberana y se nombraron a sus autoridades. En el siguiente reportaje recordemos la historia detrás del primer grito de independencia. Hace 215 años atrás, en los cielos de la capital, sonó el primer grito de independencia del Ecuador. Fue el 10 de agosto de 1809 que el pueblo, cansado de la sumisión del yugo español, decidió formar la primera Junta Soberana de Gobierno, dando un golpe de Estado al presidente de la Real Audiencia de Quito, el conde Ruiz de Castilla. Para ese tiempo, esto es de España y es un Quito español. Sin embargo, hay un grupo de personas, criollos generalmente, que tienen ideas de insurgencia, desean tomar el poder político de la ciudad. La junta fue liderada por Juan Pío Montúfar en el cargo de presidente y José Cuero y Caicedo como vicepresidente. En este grupo también participaron otros criollos como Juan de Dios Morales, Manuel Quiroga, Juan de la Rea, entre otros. Justamente Mariano Villalobos, el amigo de Eugenio Espejo, pues él ayuda a colgar banderas en las cruces de Quito, en la calle de las Siete Cruces y en otras partes más, con mensajes llamando a la libertad. Tenemos al presbítero José Río Frío, él daba misa con las ideas de libertad también. Bueno, el otro conocido es justamente Francisco Ascasubi, es parte de la ascendencia de estos presidentes, ¿no? Este evento pasó a la historia como la Revolución Quiteña, fraguada en la casa de Manuela Cañizares. Justamente aquí la gente empieza a firmar el acta el 9 de agosto y el 10 de agosto se proclama el primer grito de independencia acá. Es que el rol de Manuela Cañizares fue primordial, pues en su hogar se plantó la semilla de emancipación. Se dice que ella misma elaboraba las antorchas conjunto con la comunidad, con los barrios. Ella misma asistía y les contaba por qué era la importancia de ser libre. Cobardes, hombres nacidos para la servidumbre. ¿De qué tenéis miedo? No hay tiempo que perder. Fue la frase icónica de Manuela Cañizares que evocó aquí, en su casa, el 9 de agosto de 1809. Y aunque se dio la Revolución Quiteña, el conde Ruiz de Castilla determinó apresar a los patriotas que osaron destituirlo. Justamente, a ver, los criollos lograron tomar el gobierno el 10 de agosto de 1809, en el primer grito de la independencia, lo que conocemos ahora.
pero después ellos pierden el gobierno, terminan siendo apresados en este edificio y también en la prisión de ese entonces. El 2 de agosto de 1810, el pueblo quiteño quiso tomarse el cuartel para liberar a los patriotas, pero la reacción de los realistas llevó a la masacre de los próceres. Básicamente los soldados se dieron cuenta y matan a los presos y a quienes los querían liberar. Ese día se conoce en la historia de este país como la masacre de Quito. Para la época se habla del 10% de todo lo que era la población de Quito, que eran 3.000 quiteños aproximadamente. La revolución quiteña, aunque frustrada, generó una amplia influencia en el continente. Por eso se le dio a Quito el apodo de Luz de América. El lugar en donde sucedió esta masacre se lo puede conocer. Puede realizar la visita al Museo Alberto Mena Camaño, en el centro histórico de la capital. Y este viernes es el segundo día del Festival de Mapping en Quito. Este tradicional evento ilumina los lugares más icónicos del centro histórico de Quito y ya se registra gran cantidad de turistas. Brigitte Mancheno ya está en vivo desde este lugar. Cuéntanos, ¿desde dónde estás hoy, Brigitte? Adelante. ¿Qué tal, Gaby? Amigos televidentes, muy buenas noches. Bueno, nosotros estamos en la Plaza de San Francisco y ya es el segundo día de este festival de Mapping Quito Luz de América, pero quiero que ustedes puedan observar con sus propios ojos cómo se pinta la iglesia de San Francisco. Y la verdad es que son decenas y decenas de personas que han venido hasta este punto para disfrutar de este espectáculo visual. De hecho, según datos de Quito Turismo, el día de ayer, que fue el primer día de Mapping, vinieron al menos 50,000 personas. El día de hoy hay mucho más movimiento al ser viernes también, el fin del primer día de asueto por el primer grito de la independencia, y lo que pueden observar justamente son imágenes en vivo de cómo se está pintando la Plaza de San Francisco. Pero aunque algunas personas decidieron quedarse aquí en la capital, otras decidieron salir. Al menos 100,000 personas salieron desde la capital por varios terminales terrestres y también por el peaje de Oyacoto. Tenemos un reportaje preparado, por supuesto. Veamos. Avenida Panamericana Norte, peaje Oyacoto, 10:30 de la mañana. Decenas de vehículos salían por la vía que conecta Pichincha con las provincias de Imbabura y Carchi. Además, la sierra con Esmeraldas. Por ello, la Policía Nacional desplegó al menos 20 agentes para realizar un operativo preventivo. Hasta esta hora aproximadamente ha existido un flujo de un 40% de vehículos de lo que se esperaba en total en este día. De igual manera se ha ido viendo un incremento progresivo. Esperamos que en horas de la tarde incremente la salida de vehículos. Operativo que consistía en verificar documentos del conductor y del vehículo, así como el registro personal y al interior de los automotores. Para verificar la legalidad de estos vehículos y también que ninguno de estos automotores lleve algún tipo de elemento prohibido. De igual manera, el servicio de tránsito está desplegado en todas estas vías de salida de la provincia y de la ciudad, la Panamericana Norte, la E28 y también en la E35. Para la ciudadanía, estas medidas de seguridad se convierten en indispensables, sobre todo en esta época. Salida de la ciudad, ¿no? Entonces hay más acumulación de carros. Está bien, está muy bien, sí necesitamos más control en todo lado. Muy bien, pero además que todo para la seguridad de todos. Tema de delincuencias, carros robados y asegurarse que estamos a día en las obligaciones de tránsito también. Pero también el turismo local se activó este primer día de feriado, en donde calles, parques y plazas registraron una importante afluencia de personas que se espera aumente en los próximos días. Y bien, sin embargo, la salida de personas se espera que aumente justamente esta noche y también en los próximos días, por lo que también la seguridad, la Policía Nacional, como ustedes ya lo escuchaban en el reportaje, se ha desplegado en varios puntos de la ciudad. De hecho, solo en este festival de Mapping hay más de 300 agentes de policía. Y nada más para finalizar esta transmisión en vivo, queremos recordarles que las plazas y lugares que se iluminarán con este festival de Mapping aquí en el centro histórico de la capital
capital son la Plaza Hermano Miguel, la calle Espejo, el Teatro Sucre, la Plaza Santo Domingo, la Plaza San Francisco en la que estamos, la Ronda y el Boulevard 24 de Mayo. Y bueno, nosotros es la segunda noche que venimos hasta este punto y la verdad es que las imágenes son muy lindas, lo que ustedes acaban de observar, por lo que la invitación está hecha para que más personas puedan venir hasta este punto también. Es lo que les contamos a esta hora. Gaby, tú continúas con más información. Que tengan una buena noche. Una buena noche, Brigitte, y de verdad que se ve precioso. Aquí estamos armando plan para que cuando se acabe el noticiero vamos directamente para el centro de Quito. Les contamos también que la provincia de Santa Elena se ha convertido en uno de los destinos favoritos para los turistas en este feriado. Desde este viernes, Salinas y Montañita han registrado una gran afluencia de visitantes quienes han llegado de diferentes partes del país a disfrutar de sus atractivos naturales. El Cantón Salinas es uno de los balnearios más visitados durante este feriado por turistas que llegan de distintos rincones del país para visitar lugares como la Reserva Puntilla de Santa Elena y sus diferentes playas. Muy hermoso. Primera vez yo por ese lugar. Pasar el feriado, ya como salimos de vacaciones y todo eso en Quito, que el clima está un poquito como si fuera invierno, pero está igual refrescante para nosotros. Aquí uno de los atractivos que más llama la atención es el avistamiento de ballenas durante esta temporada. Precios están establecidos por un precio de $21 por persona. Ahí existe un 50% de descuento en los niños. Creo yo que Salinas es el único lugar en donde nosotros podemos ver esta creación tan perfecta dentro del mar, dentro de nuestras costas. Otro de los rincones más visitados es Montañita. Sus playas, restaurantes y centros de entretenimiento captan el interés de los viajeros. Desde el día de ayer se ha visto ya movimiento de la gente, mucha gente de la sierra, inclusive gente local de aquí alrededor, Guayaquil, Manabí, o sea, ¿para qué? Estamos esperando una buena cantidad de gente para este feriado. Según la Cámara de Turismo, este largo feriado representa uno de los más importantes y hasta el momento la afluencia de personas ha cumplido sus expectativas. Tenemos una capacidad de un 50-60% en el tema de reservas. Contentos, tenemos una muy buena expectativa, podemos ver hoy mucha más afluencia y el día de mañana esperamos estar llenos, o sea, un 100%. En cuanto a seguridad, se ha desplegado un contingente de 1.530 policías en la zona 5. Los grupos de élite de la policía, como es el GIR, el GOE, la UMO, la unidad de equitación de remonta y el patrullaje aéreo que vamos a tener en la provincia. Esto con la finalidad, como dije anteriormente, de garantizar la seguridad ciudadana y el orden público. Se espera que en el transcurso de este fin de semana el número de visitantes incremente, pues para quienes se dedican al turismo esto representa su reactivación económica.